Damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Saludos y bendiciones, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Les damos la bienvenida a esta primera edición del año 2023. Agradecemos al Todopoderoso porque nos permite llegar a todos a través de esta edición Reflexiones de Medianoche. Como ya les habíamos comentado en ocasiones anteriores, el propósito de la misma es exaltar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y le agradecemos a Dios porque nos permite llegar a este nuevo año con salud, con la bendición de Dios, pero sobre todo con la aprobación de Dios de que los proyectos que nos hemos planteado en nuestras vidas personales, como también ministerial y congregacional, han sido aprobados por Dios. Eso nos anima y nos motiva a continuar ofreciéndole a todos ustedes, no solamente a través de nuestras plataformas virtuales, como es el caso de esta, sino también de manera presencial. El año que acaba, no hace mucho tiempo, hace unos 9 días atrás estábamos en el 2022 y ya ahorita estamos en el 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? Es algo impresionante cómo el tiempo comienza, el reloj, el crono de la vida o en el crono de Dios comienzan las cosas a evolucionar y a desarrollarse de acuerdo a lo planificado por nuestro Dios. Porque debemos recordar que ninguna de las cosas que nos acontezcan o que nos vayan a acontecer es producto de la casualidad. No es el producto de un accidente o incidente, como usted quiera llamarlo. Es el producto de la predestinación o lo que Dios ha predestinado, y valga la redundancia, para nosotros. Todo está dentro de los planes de la mesa divina de Dios, donde nosotros, como si se tratase de un juego de ajedrez, estamos allí. No es que Dios quiera jugar con nosotros, sino que nos utiliza, nos ubica, nos reubica, nos proyecta para que el propósito de Él se pueda cumplir en nuestras vidas. Y agradecemos definitivamente a nuestro Dios porque el año pasado no fue nada fácil, fue un año duro, fue un año difícil, de una serie de situaciones que se llegaron a escapar de nuestras manos, pero donde a pesar de todo eso, Dios fue fiel. Es que Él siempre es fiel, ha sido fiel y será fiel. Aunque usted y yo le neguemos, Él permanece fiel. Y eso es lo importante. No tenemos un Dios impersonal, Tenemos un Dios personal, un Dios que se conduele, que se compadece del dolor ajeno. Y Él, en este mapa, en esta agenda divina, Él nos ubica para que cumplamos el propósito de Dios, casualmente, para que otras personas puedan tener una experiencia con Él. Así que le damos la bienvenida a nuestro primer programa, Reflexiones de Medianoche del año 2023. Les debo un último programa en el que hemos estado dialogando y examinando a la luz de las Sagradas Escrituras el Evangelio según San Mateo, capítulos 23 y 24. Pero la próxima semana les prometo que vamos a concluir esta reflexión que hemos estado entregando durante los sábados anteriores.
sea, el año pasado. Pero hoy vamos a ser breve y vamos a limitarnos a hacer una pequeña reflexión referente al año al que hemos entrado, el año 2023. Es increíble cómo pasa el tiempo, cómo en cuestiones de segundos, de minutos, de horas, de semana, ya han transcurrido 9 días del año nuevo. Hoy estamos, bueno, 9 días no, estamos hablando, han transcurrido 14 días, porque hoy estamos a 14 de enero del año 2023. Han transcurrido 14 días y en el reloj profético de Dios se ve muy levemente, pero se van cumpliendo los propósitos de Dios en el plan ya profético, escatológico, donde cada uno de nosotros de alguna manera somos parte de ese campo de batalla en el que nos vamos a ver sumidos en los días por venir. Vienen días muy difíciles, muy duros. Muchos cristianos lamentablemente no han despertado, no se han dado cuenta que estamos viviendo en una época sumamente peligrosa, donde los gobiernos progres, donde los movimientos de la ideología de género cada día toma más cuerpo, toma más fuerza en medio de una sociedad que se va por el precipicio. Lo terrible de todo es que estos movimientos apoyados por instituciones de las que ahora no voy a referirme para que no nos censuren, y por gobiernos progres, siendo un grupo minúsculo, están imponiendo una agenda, imponiendo una agenda donde usted y yo, querramos o no, la tenemos que asumir. Querramos o no, la tenemos que asumir. Y como iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos, nosotros debemos ser conscientes de esta verdad en la que vamos a circunscribirnos durante todo el año 23 y los años por venir. Y es necesario que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, trabajemos como un solo equipo, que trabajemos unidos para poder lograr el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy importante. Mire, dentro de la unidad se compaginan una serie de fenómenos, no digamos fenómenos paranormales, pero fenómenos sociales, donde interactuamos los seres humanos, donde puede ser que no estemos de acuerdo en ciertas cosas, porque no tenemos que estar todos de acuerdo en lo que se nos dice. Debe existir un balance, debe existir una contraparte. Así que no todos vamos a estar de acuerdo, pero dentro del desacuerdo que puede existir, hay partes en las que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos entender que Dios, en su infinita misericordia, quiere interactuar con nosotros y que nosotros, por ende, interactuemos con los demás. Allí de la unidad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a observar cómo la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia primitiva, como se le conoce, la iglesia del camino de aquel momento, la iglesia de los primeros 100 años, fue una iglesia que atravesó por momentos muy críticos, muy duros, muy difíciles, como en ocasiones anteriores ya les he comentado. Existieron una serie de persecuciones dentro de la propia iglesia
como fuera de la misma, y donde la unidad que ellos manifestaron y demostraron, lógico, estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso la importancia de ser lleno del poder del Espíritu de Dios. Ellos pudieron unirse como una piña, mantenerse firme a pesar de que la clase sacerdotal o religiosa de la época les estaba imponiendo una creencia y unos valores que no se ajustaban a los que el reino de los cielos establecía. Y para el colmo, años después, van a ser también perseguidos por los césares, por el Imperio Romano, donde miles y millones de cristianos fueron masacrados por el imperio. Fueron torturados, asesinados. Se cuenta, según la historia de Josefo y otros historiadores de la época, que los caminos de Roma eran alumbrados por cuerpos humanos de cristianos que eran utilizados como fogata, como lumbrera. Eran antorchas humanas que estaban al lado de los caminos. Y además de eso, se añade de que muchos de ellos eran masacrados en los coliseos, donde miles de familias cristianas, ya no solamente judías, porque recuerde que la iglesia se inicia con judíos, pero posteriormente, años después, se van a ir añadiendo a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, gentiles. Así que en Roma, todos estos cristianos, judíos y gentiles, que ahora no pertenecían ni a un pueblo ni al otro, sino que eran parte del cuerpo de Cristo, estaban atravesando por situaciones inverosímiles, surrealistas, donde padres y madres estaban siendo testigos como sus hijos, sus nueras, sus amigos más cercanos estaban siendo masacrados, devorados por las bestias de aquel entonces. Pero a pesar de todo aquello que ellos estaban atravesando, ellos pudieron permanecer firmes, y fue la época más gloriosa de la iglesia. Sí, fue la época más gloriosa de la iglesia. Increíble, por ridículo o paradójico que suene o parezca, pero fue el tiempo más glorioso. En esos días de sangre, de espada, de cruz, de hogueras, la iglesia creció. Pero ¿qué fue lo que llevó al pueblo de Dios a crecer de tal manera que ni el imperio, con todo su poder, no los pudo detener? Estaban unidos, estaban unidos. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, registra, usted lo puede leer calmadamente luego, en el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban unidos, partían el pan, es decir, compartían lo que tenían con otro y estaban unidos en oración. Pero mire lo que dice luego el verso 46 de ahí mismo del capítulo 2. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahí se mencionan una serie de elementos a los cuales ahora yo no voy a entrar en los detalles. Se lo dejo a usted como tarea para que usted lo descubra. Pero entre ellos estaba la unidad. Estaban unidos. Mire, en este tiempo tan difícil por el que nosotros como iglesia estamos atravesando, lo que nos va a dar la victoria ante los avatares, ante las circunstancias, ante las tentaciones, ante las pruebas, ante las necesidades, porque existen, es la unidad. Yo compartía
con la iglesia el domingo pasado y les decía, el domingo 8, ayer, y les decía, ayer no, no fue ayer, fue el día domingo pasado, sí. Le compartía a la iglesia y les decía, hermanos, la única manera que nosotros vamos a lograr superar los escollos y las situaciones que vamos a vivir es en unidad. Mire, las Naciones Unidas, mire la Unión Europea, ninguna de estas instituciones, por más rembombante que sea su título, realmente guardan la unidad. Por más que se llamen Naciones Unidas o se llame la Unión Europea, están en desacuerdo. Cada uno hace lo que mejor le parece. No hay unidad. Pero cuando nosotros, como cristianos, en medio de las situaciones que estamos viviendo, hacemos el esfuerzo de negociar, si se puede utilizar el término, algunos conceptos, algunas maneras que vemos, algunos pasajes bíblicos. Sí, puede ser que la iglesia bautista tenga una manera de interpretar sobre el Espíritu Santo. Puede ser que la iglesia de Dios tenga una manera diferente de ver el pentecostalismo. Puede ser que las asambleas de Dios no crean ni acepten a ministros recasados. Puede ser que la iglesia cuadrangular, la iglesia metodista, etcétera, etcétera, tengamos muchas maneras y aristas y formas de interpretar las cosas. Pero no nos enfoquemos en eso. Enfoquémonos en aquellas cosas que nos unen, aquellas cosas que nos proyectan como un solo pueblo. Y tomemos el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Fue una iglesia que se mantuvo, como se los acabo de describir. No puedo leerlo porque tengo problemas para leer en este momento, pero dice que vendían sus propiedades. Nadie decía esto es mío, sino que lo que era suyo lo ponían a la disposición de otros. ¡Qué hermoso! ¡Qué ejemplo que nosotros como iglesia de Dios debemos asumir! Como les decía hace un momento, se están acercando días oscuros. Una de las cosas que me llama seriamente la atención, mientras que salgo a la calle o voy al centro o monto el metro, los buses, voy a ciertas calles comerciales y observo que la gente está viviendo una vida normal. La gente compra, invierte, se van de vacaciones, etcétera y etcétera. Yo no estoy hablando que nada de estas cosas sean malas, todo lo contrario. A lo que me estoy refiriendo, lo que hay detrás. O sea, la gente no se está percatando lo que se está cocinando tras bastidores. Se acaba de declarar el año pasado los 17 artículos, creo que son 17 artículos de las Naciones Unidas, donde ellos proponen, por ejemplo, que van a eliminar la hambruna de la tierra. Usted sabe que eso es imposible. No es posible. La equidad en un mundo corrompido, en una sociedad mezquina y que se ha enfocado más en ella, es imposible lograr aquello sin Dios en el corazón. Pero ellos dicen que lo quieren lograr y están imponiendo esa agenda. Yo me preguntaba, ¿cómo van a lograr eliminar la hambruna sobre la tierra? Mire, como dicen por allí, 2 más 2 es 4. Yo tengo mi teoría. Es una teoría que comparto con otros expositores, con otras personas, pero no la voy a decir abiertamente aquí porque no sea que me censuren el video. Pero para eliminar la hambruna, la mejor manera es eliminar a los que sufren hambre. Y eso es lo que está sucediendo. Mire, por ejemplo, tenemos una miembro en nuestra congregación, no voy a decir de qué nacionalidad es, pero vive en las afueras, en otra ciudad, aquí en Bruselas, Bélgica. Ella tuvo una niña y esta niña nació con cierta malformación mental, o sea, no tiene un desarrollo normal como otra criatura. Creo que ella tiene ya casi 10 meses. Y bueno, los médicos habían diagnosticado que esa niña no iba a pasar de una semana.
Pasó una semana, dijeron, bueno, de un mes no va a pasar. Pasó un mes y aún han pasado ya casi 10 meses y la niña no se ha muerto. Y ellos le han puesto una enfermera que le visitara cada semana a la niña. Pero mire, aquí está lo aberrante de todo esto. La enfermera visitaba a esta joven madre para ayudarla con la niña, pero para no ayudar a la niña para que pueda prolongársele la vida, sino para ser testigo y para cuando la niña muriese, ella como enfermera estar presente y ayudar a la mamá. O sea, más se enfocaban en la mamá que en la niña. En otras palabras, ellos, el sistema social aquí en Bélgica, en todo este país, como lo es en otros países europeos lamentablemente, y temo que es lo que se quiere implementar también en nuestros países latinoamericanos. Y es, según ellos, esta niña, ellos no van a invertir tiempo ni dinero, porque ellos dijeron y ya registraron que esta niña prácticamente la han declarado muerta y que esta niña no debería estar viviendo. Pero como Dios es misericordioso, como Dios es el que da y quita la vida, como Dios ha puesto en el corazón de esta madre, que dolida por lo que le están haciendo a su hija, le ha creído a Dios, Dios ha prolongado la vida de esta niña. Si mañana tiene que partir es porque así Dios lo determinó y no lo que ellos dicen. Entonces, están frustrados y ellos han dicho que ya había sido diagnosticada como una futura niña que iba a morir. Y como no ha muerto, están frustrados. Ya la enfermera no va, porque se sienten mal, porque ellos lo que querían era la muerte de la niña, para no ser una carga social y económica al país. Pues, si eso lo multiplicamos por miles de casos que se están dando aquí en América Latina, en el África, en el Asia, en los Estados Unidos, en el Canadá, en la Europa del Este, en China, si multiplicamos todos los casos como esos, son millones de niños que morirían, pudiendo evitársele. Entonces, la Agenda 2030 dice que van a eliminar el hambre. ¿Y cómo pueden eliminar el hambre? Eliminando a las personas, empezando con estas criaturas que lamentablemente nacen con un tipo de enfermedad en su cuerpo. Es terrible. Entonces, ellos están proponiendo no solamente eliminar el hambre, sino la pobreza. ¿Y cómo van a eliminar la pobreza? Para que haya más ricos, eliminando a los pobres. Y así sucesivamente. No hay que ser inteligente para interpretar lo que ellos están tratando de manera mucho más ya abierta. Entonces, volviendo al punto, nosotros como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de unirnos ante estas aberraciones que están cayendo como tormenta, como aguacero sobre nuestro mundo. Cada día vamos a ver cosas que nos van a aterrorizar. Ya se quiere inclusive aprobar la pedofilia. Era algo impensable. Nosotros nunca creímos que esto podía suceder, pero está pasando. Y hay países que están trabajando en esto. Y no me extrañaría que la Unión Europea acepte esta aberración, porque es un mandato que viene desde lo alto, no de Dios, sino de lo alto. Hablo de las esferas que gobiernan, de aquellas manos oscuras que son los que tras bastidores están manejando el hilo del destino del mundo. Hablo de los movimientos del nuevo orden mundial, hablo de los masones, hablo de esas logias diabólicas, hablo del foro de Davos en Suiza, hablo de todos estos elementos y estos individuos que no son otra cosa que engendros del mismo infierno. Y ellos están aprobando estas aberraciones. Cada día se trata de hacer más evidente. Están tratando de convencer a la gente que es lo correcto y que es lo mejor. La idea de ellos es darle hasta que la humanidad en términos generales acepte esto como algo normal. Y nosotros, como pueblo de Dios, no solamente estamos para predicar la palabra,
No solamente estamos aquí para tocar la trompeta y advertirle a los hombres que se arrepientan y se vuelvan a Dios, sino pelear contra estas cosas. No estoy hablando que nos lancemos a la calle. Y quien quiere hacerlo tiene el derecho de hacerlo. Dios no se enoja ni es pecado hacerlo. Pero no es lo que estamos tratando de decir, o por lo menos no es lo que yo estoy tratando de establecer en esta reflexión. Lo que estoy hablando es que nos tenemos que unir, porque cada día, hermanos míos, vamos a ser cercados por estas fuerzas. Y el que no se une va a ser señalado como un retrógrado, va a ser señalado como una persona, como un anticuado, un antisocial. Y sabrá Dios hasta dónde vamos a llegar, al punto de que aquel que no acepte estos lineamientos del orden mundial, no sé hasta dónde llegarán, inclusive puede ser hasta la cárcel. Te dirá, oh, no exagere, por favor, no exagere, no se pase. No estoy exagerando, estoy hablándole de hechos que ya están sucediendo en países como la China. Queridos amigos, este año 23 aparentemente todo camina normal. Aparentemente todo está bien. Recuerdo cuando en el año 2019, para principios para finales, o mejor dicho, déjeme ver, no recuerdo muy bien, usted me puede corregir, cuando se inició la pandemia. Nosotros estábamos en Panamá y se hablaba, antes de tomar el avión de aquí, se hablaba de que había un virus por ahí, y recuerdo que en un noticiero de la televisión española dijeron que no se preocuparan, que eso estaba superado. Y estando en Panamá, 3 semanas después, se destapa el asunto. Algo parecido está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo tras bastidores? ¿Qué es lo que este nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que estos engendros del infierno están cocinando? ¿Qué es lo que está sucediendo que de la noche a la mañana nos van a sorprender? Aunque esto no tiene que ver con lo que estoy mencionando, pero el apóstol Pablo dice, cuando digan paz vendría destrucción repentina. Destrucción repentina. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Nosotros estamos trabajando con reuniones en casas. Solamente, lamentablemente por el momento, estamos reuniéndonos presencialmente una vez por semana. Pero hemos introducido este año reuniones en las casas, grupos familiares, porque no sabemos qué viene, no sabemos qué va a acontecer. Lo cierto es que lo que se aproxima sobre nosotros no es nada bueno, nada bueno. Pero el pueblo que ve que se acerca la tormenta, se prepara, se capacita, busca a Dios y se para firme sobre la roca, de tal manera que cuando llegue el zarpazo, nada de eso le va a sorprender, porque estuvo preparado. Es mi palabra en esta noche, hoy sábado 14 de enero. Esté listo, esté preparado, busquemos a Dios, proclamemos a Jesucristo como Señor y Salvador, evangelicemos, compartamos el evangelio con la mayor cantidad de personas, entregue una literatura cristiana, compártale un testimonio a una persona, invítele a la iglesia, ore por ellos, porque lo que viene, hermanos, nos va a helar el cuerpo y seguramente no tendremos la facilidad que ahora tenemos. Ahora podemos hacer estos videos en vivo, pero llegará el momento en que ni siquiera esto que estoy haciendo yo ahorita lo podré hacer, porque vamos a ser censurados, porque todo lo que yo diga será usado en mi contra. Todo lo que los hombres y mujeres puedan predicar y enseñar desde estas plataformas o presencialmente, puede ser que vaya a ser censurado con pena, so pena de cárcel, porque lo que se avecina no son días buenos.
tenemos que estar unidos. Por eso nosotros como iglesia, en Lugar Secreto, hemos denominado este año el año de la unidad. Porque creemos que en medio de la unidad vamos a encontrar la fuerza, la fortaleza que viene de Dios. Vamos a encontrar la respuesta a muchas interrogantes que van a llegar a nuestra mente. Creemos que en la unidad vamos a poder lograr el propósito de Dios para nuestra propia vida y para la vida de otros. Creemos que en la unidad, a pesar de que tengamos maneras diferentes de ver algunas cosas, pero vamos a poder estar unidos en Cristo. Cristo es el vínculo. Cristo es la roca que nos sostiene, nos fortalece, pero también nos une. Entonces, nosotros como iglesia hemos declarado este año de unidad y creemos, y estoy convencido, que en medio de lo que se avecina, Dios le dará la victoria a aquellos que le hayan creído, aquellos que se aperciban, aquellos que vivan conforme a las Sagradas Escrituras. Dios le dará la victoria en medio de lo que se avecina a aquellos que son verdaderamente lo que dicen ser seguidores de Jesucristo, que están dispuestos inclusive a dar su propia vida por amor a Él. Solo aquellos que estemos unidos, vinculados en el amor que es en Cristo Jesús, vamos a lograr el propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Dios me los bendiga muy ricamente, mis queridos hermanos, muy ricamente. Le damos una vez más las gracias por escucharnos, por vernos, para los que nos miran en vivo ahora y para los que nos van a mirar posteriormente. Por favor, denle un clic a este video, envíeselo a otra persona vía WhatsApp para que también otras personas puedan escucharlo. Suscríbase a nuestro canal Atalayas Días Finales, a mi canal personal. Suscríbase, dele a la campanilla para que este video pueda ser recomendado, pueda ser posteado por otros y que Google y YouTube puedan recomendarnos a otras personas. Este video no está ganando otra cosa que no sea la exaltación y la glorificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde Bruselas, hoy, 14 de enero del año 2023. Les esperamos para la próxima entrega de Reflexiones de Medianoche. Dios me los bendiga muy ricamente y será hasta una próxima ocasión. Buenas noches, mis hermanos.